Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima, un impostor. Hay que votarlo del país. Yo le estoy preguntando, presidente, por lo que estableció su... Cabildeo presenta Lucha Libre, un programa para el ejercicio de la libertad de expresión. Bienvenidos. Buenos días, querida audiencia de Lucha Libre. Mi nombre es Ilia Fortún. Estoy absolutamente emocionado de inaugurar estos martes de Lucha Libre en Radio Cabildeo. Muchísimas gracias a Amalia Pando, a Roxana Lizárraga por esta hermosísima oportunidad de hoy ocupar una de las esquinas de Lucha Libre en esta semana que se inicia con una serie de dúos donde diferentes líderes de opinión y gente vinculada a la política y al periodismo vamos a enfrentarnos en un round de 1 hora de lucha libre, una lucha de ideas, de posiciones, de opiniones, amparados en este espacio valiosísimo de libertad de expresión en momentos en los cuales el MAS y el presidente Morales están determinados a terminar de silenciar a los medios con la famosa ley contra la mentira. Creo que en ese contexto este espacio adquiere realmente una importancia vital. Les repito, queridos amigos, estoy absolutamente orgulloso de iniciar estos martes de lucha libre con un querido amigo y adversario que en esta ocasión será mi rival en lucha libre, mi amigo Jerko Ilić. Buenos días. Buenos días y buenas tardes. Quiero aprovechar el primer gancho porque ya han pasado las 12, por lo tanto estamos en la hora del mero atasco en las calles. Mucha de la gente que nos está escuchando seguramente debe estar en el Trufi, en el Puma, dudo mucho que estén en el teleférico, posiblemente muy poco en sus casas, pues están tratando de llegar allí. Agradecer esta invitación también de Ilia, de Amalia y de Roxana para poder ejercitar un poquitín de lo que puede ser pensar fuera de la caja o marginalmente, como a mí me gusta decirlo. Para aquellos que no están familiarizados con mi nombre, cosa que me pasó a mí hasta los 8 años, es Jerko con K, es Ilić, se escribe, pero se pronuncia Ilić. Total, en lucha libre da igual porque esto es máscara contra cabellera y a mí me toca ser cabellera hoy día. Y a mí me toca ser máscara con un nombre igual de complicado que el de Jerko, Ilia versus Ilić. Hoy día, ¿estás listo para la pelea, Jerko? Pero véngase, ¿verdad? O sea, en un round no creo que resolvamos esto. Necesitamos 3 rounds para ver quién sale indemne, quién sale con menos heridas. Bueno, parece que Jerko está listo para la primera llave, una doble Nelson será. Y bueno, quiero proponerte un tema de entrada. Hemos amanecido hoy tempranito con un nuevo canciller. Tema que para variar nos ha sorprendido a todos. Creo que inclusive al gobierno debe haber sorprendido este cambio intempestivo del ministro de Relaciones Exteriores en un momento absolutamente delicado. Es decir, creo que no es un tema menor que el Estado plurinacional haya decidido un cambio intempestivo de canciller, sobre todo cuando estamos a poquísimas semanas de el previsto fallo del Tribunal Internacional de Justicia en La Haya referido al tema marítimo, un tema que nos ocupa a todos, que nos preocupa a todos los bolivianos, y esta señal a mí me parece absolutamente extraña. Es decir, es muy, muy raro que un gobierno en una coyuntura tan delicada, en un tema tan pesado, decida cambiar al canciller sin previo aviso, sin una crisis de gabinete de por medio, sin esgrimir demasiadas razones además, ¿no? Porque hoy día los discursos tanto del presidente como del canciller entrante no han dado ninguna señal de las razones. Lo único a lo que se ha limitado el presidente Morales es advertirle al nuevo canciller que no es lo mismo ser embajador ante la Organización de Estados Americanos que ser canciller, que tenga cuidado. Una advertencia absolutamente exótica desde mi punto de vista, y el canciller
se ha limitado a decir que las condiciones internacionales hoy no son las más favorables, pero ha sido, a mi juicio, repito, un cambio intempestivo, un cambio inesperado, que me parece tremendamente delicado en la actual coyuntura. No sé cómo lo ves, Yerko. A ver, yo creo que si el cambio se planificó, es muy probable que hubiera ocurrido desde el jueves de la semana pasada hasta el día de ayer. No es... A ver... En términos prácticos, es difícil traer en 24 horas a una persona que está fuera del país. Tienen que de algún modo haber previsto que el combustible de Guanacuni ya no daba más. Y Guanacuni, y la fuerza y la energía que tenía Guanacuni es que, con todo, yo sé que no es un diplomático de carrera, sí estuvo acompañando a David Choquehuanca por lo menos unos 8 años, aprendió de lo que era la gestión protocolar y en algún momento también aprendió de saber qué es lo que uno tiene que decir, pero él fundamentalmente era una persona que buscaba más el diálogo antes que la confrontación. Pari no. Pari es confrontador. Pari viene, además de un escenario, la OEA, además de una OEA en la cual está absolutamente dividida entre aquellos países que están a favor del ALBA y aquellos que están en contra del ALBA y todo lo que son sus consecuencias. Pari era un profundo defensor de que pase lo que pase en el episodio ALBA, había que estar poniéndole el cuerpo a eso. Por lo tanto, él sí viene de una confrontación y viene a confrontar a un país que además se está acostumbrando a tenernos a nosotros como rivales de peso. Ahora bien, entre el domingo y ayer, el golpe más fuerte que puede haber recibido este país, si es que lo tomara, como tú dices, en serio, es esta publicación en la revista Reportajes del periódico La Tercera de Santiago de Chile, que habla de una serie de negociaciones por debajo de la mesa, con minutas incluso, con minutas secretas al respecto de lo que era una negociación para un tratado, llamémoslo, o pongámoslo entre comillas, de desarrollo territorial, o sea, de desarrollo y de intercambio para un futuro más o menos amigable con Chile. Sí, yo creo que en realidad esa es la noticia de la semana, más allá del cambio de canciller. No sé si una cosa tiene que ver con la otra, pero ha sido una noticia que ha pasado, a mi juicio, un poquito desapercibida en términos mediáticos y en términos políticos. Para poner un poco en contexto a quienes nos están mirando y nos están escuchando, La Tercera es un periódico muy importante en Chile. Sí, es casi como el segundo más importante después del Mercurio. Incluso a veces se le suele ganar al Mercurio. Sí. Compite con The Clinic a veces. Es un periódico gravitante en términos de opinión en Chile. Y hace un par de días sale este extenso reportaje que da cuenta de una negociación secreta entre el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Sebastián Piñera el año 2011, en la cual el emisario enviado por Evo Morales es el exministro de Defensa y ex cónsul general de Bolivia en Chile, el doctor Walker San Miguel. Ex Sin Miedo, además. Mira. Sí, claro. Mira. Era uno de los miembros del gabinete que cuando se mantuvo el pacto Sin Miedo más IPCP figuraba en lista colocado por lo que era el CEN del Movimiento Sin Miedo. Se hablaba también que Nardi Suxto también participaba en eso. Fabián Yaxis estuvo como viceministro de descentralización. Así que era como un aporte interesante e inteligente a lo que podía ser ese gabinete del primer mandato. Un hombre fuerte del primer gabinete, que fue un gabinete muy fuerte, ¿no? Era fue un gabinete de guerra. Un gabinete político integrado por Quintana en la presidencia, por Alfredo Rada en el Ministerio de Gobierno y por Walker San Miguel en el Ministerio de Defensa. Fue un gabinete muy, muy fuerte. Eso nos da más o menos la idea del perfil después de Walker San Miguel, después cónsul general en Chile, ha tenido también cargos diplomáticos en Lima, en Perú últimamente. Pero bueno, a ver, para poner la cosa en contexto a quienes nos ven, este reportaje del diario chileno La Tercera da cuenta de una negociación secreta de un enviado personal, este hombre fuerte de Evo Morales, Walker San Miguel, con un par enviado por el gobierno de Chile. Por el gobierno de Chile, por Jorge el gobierno de Sebastián Piñera, del primer gobierno de Sebastián Piñera.
y da cuenta de 5 reuniones que habrían tenido, una en Lima, otra en Buenos Aires, otra en Arica y Calama. En Arica y en Santa Cruz, en Arica y en Calama. 5 reuniones durante un lapso de varios meses en la cual se avanza según lo que revela este reportaje de este periódico chileno, en lo que ellos denominan una solución de medio camino. ¿Cuál es la solución de medio camino? Una negociación entre el gobierno de Evo Morales y el gobierno de Sebastián Piñera, que estaba destinada a llegar a un acuerdo sin soberanía de parte de Bolivia. Que es básicamente lo que Chile siempre quiso también. O sea, ya desde el 79 Chile refutaba nuestra teoría de que la única manera de acercarnos a ellos es negociando soberanía y utilidad. Y en este caso, estas reuniones continúan una serie de, ¿qué te puedo decir?, de aproximaciones en las cuales el doblarle la pulseta a Bolivia era aceptar que utilidad es obviamente mucho más eficiente, mucho más eficaz y mucho más generaba mucha más renta, pongamos renta entre comillas, para Bolivia que la disputa de una soberanía, de un territorio soberano, que además en nuestra psique, en lo que es para el boliviano, pareciera ser que siempre hemos estado pensando solamente en soberanía y casi nunca en utilidad. Ahora, Yerko, yo me hago las siguientes preguntas. 1, ¿por qué en este momento, a pocas semanas del fallo de la Corte Interamericana, de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, se publica este reportaje? ¿De dónde viene ese reporte? ¿De dónde viene esa filtración? Si es de la Cancillería chilena, ¿cómo te explicas tú que salga un tema que en el fondo es tremendamente importante y que además el presidente Morales inmediatamente, 24 horas después de la publicación de este reportaje, niega absolutamente esa negociación? Dice, no, esos son chismeríos, y yo negocié con Bachelet, sí, nunca negocié con Piñera, y se desentiende absolutamente de haber hecho esa negociación secreta, de haber enviado un emisario a esa negociación secreta, pero además una negociación en la cual él asumía posiciones según las declaraciones de Walker San Miguel y según los papeles, los memorándums de esos 5 encuentros, llega a decir incluso que Carlos Mesa había cometido un gran error en cerrar las puertas de exportación de gas de Bolivia a Chile. Es decir, niega absolutamente todo. Y yo te hago la siguiente pregunta, Yerko. Yo sospecho que esto ha sido una filtración de la Cancillería boliviana a la prensa chilena, a la prensa chilena, sí, con algún tipo de intención para preparar el fallo de La Haya que viene en 4 o 5 o 6 semanas como máximo. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Cancillería chilena te diría que no. ¿Por qué? Cancillería chilena se maneja por protocolos muy rígidos y también por mecanismos de aislamiento de información. No es precisamente uno de los ministerios tradicionalmente en Chile de los que uno puede decir que es fácil acceder a información, porque además ellos tienen un celo profesional muy fuerte dentro de lo que es Latinoamérica y dentro de lo que es su propio país. Si hay una institución que funciona, pero casi como un relojito, te diría que es Cancillería chilena. Después vendría Carabineros de Chile, así en ese orden. Oye, yo creo que ese es un mito absoluto. No, o sea, es el mito no te olvides que nos hemos tragado durante mucho tiempo por algún tipo de complejo de inferioridad con los chilenos, de que la Cancillería chilena es algo parecido a Itamaraty en Brasil. Yo creo que más bien con el tema con Bolivia, con el tema marítimo, han demostrado que Chile nunca tuvo realmente una política de Estado en relación al tema marítimo boliviano y que probablemente los bolivianos sí tuvimos siempre más bien, a ver, por favor. En lo que siempre han sido consecuentes es doblaros la mano en decirnos, no señores, no se trata de que ustedes busquen soberanía, busquen utilidad, y eso es desde hace básicamente desde la guerra del Pacífico. Pero sí, eso es absolutamente falso. Justamente la demanda boliviana viene a raíz de las expectativas generadas por la Cancillería chilena 2, 3, 4 y 5 veces. Eso es en lo que términos de una negociación soberana. Una sola vez hablaron de soberanía en los 50.
Y el abrazo de Charaña entre Banzer y Pinochet. Pero yo te puedo asegurar, mi querido Elia, que jamás la Cancillería chilena, que era civil, es una casa civil, podría haber aprobado o podría haber manifestado a través de en un gobierno dictatorial como el de Pinochet, incluso tener algo que decir en un gobierno dictatorial de Pinochet, que además estaba acostumbrado a barrer con todo. Yo creo que eso, lo del abrazo de Charaña, fue más bien una maquinación geoestratégica militar antes que una maquinación diplomática civil. Porque además sí, ahí estaban yendo en contra de lo que durante décadas estuvieron propugnando los de la Cancillería de Chile, que es, muchachos, a los bolivianos hay que marearlos con el tema de utilidad, no con soberanía. Por favor, no pongan soberanía en el tapete. Ahora bien, ya, ante la pregunta, yo me respondo, si no es la Cancillería de Chile, ¿quién? Fácilmente puede estar dentro de lo que es este equipo de asesores que tuvieron para... O sea, ¿tú crees que es un accidente esa filtración? No, entonces, lo que dice muy accidente poco... Yo creo que está muy bien planteado, pero está muy bien planteado no por diplomáticos, sino más bien está súper bien planteado por políticos. Me gustaría mucho decir, porque en el caso de la Cancillería, tú sabes que, y esto también para que lo sepa el país, la patria facebookera, Cancillería de Chile estuvo manejado durante décadas por la Democracia Cristiana. Y el momento en que ella empieza, como tú dices, a dar señales de que hay una especie de fractura o de que empiezan a improvisar, es cuando empiezan a circular más bien de RN y de la UDI hacia lo que es... de la derecha, del conservadurismo chileno. Sí, de lo que es el ala conservadora de Chile, que le llaman también la derecha radical, viene a ser la UDI, y derecha más o menos light es Renovación Nacional. Todos son de derecha en Chile. No, claro, a la hora de la verdad es momios versus supelientos. Yo me declaro como cabellera miembro de los supelientos, no sé si estarás del lado de los momios, pero la derecha en Chile es momia. Bueno, ahora, la Cancillería era neutra, no era ni momia ni upelienta. En este caso yo siento que la filtración puede estar proviniendo o puede haberse dado a partir de actores de la derecha chilena. Podría yo estar colocándolo dentro del equipo cercano del Círculo Rojo de Sebastián Piñera para blindarlo frente a lo que puede ser dos decisiones muy complicadas. La del Silala y obviamente la del Tribunal Internacional de la Haya al respecto de lo que es nuestros derechos expectaticios sobre una salida soberana a el mar o al Pacífico por costa chilena. A ver, entremos al tema realmente, porque la gente se estará preguntando, ¿y estos dos tipos de qué están hablando? Sí, de una publicación además, en Chile, ¿por qué están hablando de eso? Porque a mí me parece tremendamente importante en vistas a lo que se prevé que podría ser el próximo fallo en las próximas semanas en relación al tema marítimo. No sé si vas a coincidir conmigo, pero sí, hay más o menos dos alternativas. Una alternativa que sea absolutamente favorable a la posición boliviana, que diga, sí, tienen que sentarse a negociar. Con obligación de resultado. Con un resultado previsto, obligado, y además con una discusión orientada a que Bolivia obtenga una salida soberana al Océano Pacífico. Ese es un escenario absolutamente favorable para Bolivia. Absolutamente favorable. El otro escenario... Devastador para Chile, además. Devastador. Porque tiene que modificar su constitución. El otro escenario, y que probablemente es el más probable, es que la Corte diga, tienen que sentarse, señores, de buena voluntad, a negociar una salida, pero sin condiciones. Una salida sin condiciones, sí, sin resultado determinado y que no mencione la palabra soberanía. Yo entiendo que para los bolivianos de a pie hay una diferencia abismal entre un resultado u otro. Exacto. Incluso un intermedio es una gran pérdida. Absolutamente, porque eso no es lo que la gente está esperando. ¿Y por qué no es lo que la gente está esperando? Porque el mismo Evo Morales se ha ocupado de generar una expectativa brutal. Sí. Yo creo que hay muchos bolivianos que están esperando un fallo sustantivamente positivo, marcadamente positivo hacia Bolivia, y que creen que en cuestión de poco tiempo vamos a estar con el traje de baño, el patito y la toalla. Y esperando el buque container, ¿no? En la playa boliviana. Sí. Y creo que un resultado mucho más probable y mucho más discreto es un problema. Para el gobierno de Bolivia, para los bolivianos, y creo que esta filtración
de la Cancillería chilena a un periódico chileno, se insiste con la Cancillería. Está apuntando un poco a preparar el terreno ante la eventualidad de que el fallo sea: señores, negociamos, debemos negociar, pero sin soberanía y sin resultados. Porque será muy fácil para los chilenos decir, el mismo Evo Morales, con el mismo presidente Sebastián Piñera, hace pocos años atrás, mantuvo una negociación secreta en la cual, ¿sabes cómo le llamaron a esa negociación? Una solución de medio camino. Es decir, sí, una zona, un enclave sin soberanía en algún lugar del norte chileno. Macha, o sea, la playa de Macha. Una playa entre Arica, entre Arica y la frontera con Perú. El tema del ferrocarril, quién administra el ferrocarril, una serie de cosas, pero que son de medio camino, que no implican de ninguna manera soberanía para Bolivia. Entonces, sí es la manera de preparar y de decir, oye, ¿de qué se quejan? Si el fallo dice negociación sin soberanía, pues Evo Morales y Bolivia ya estaban negociando debajo de la mesa un acuerdo de medio camino que no implicaba soberanía. A ver, yo te creo en el tema de que hay que prepararse. Yo no le diría que sería la Cancillería. Voy a insistir en eso. Yo creo que es una preparación de políticos. Los políticos están tratando de blindar a Piñera y además de decirle, porque esta solución de medio término o de medio camino, como se llama, básicamente si es que la Haya dijera, siéntense a negociar no soberanía pero sí utilidad, la pega ya está casi hecha. El 80% de lo que podría ser este tratado de intercambio de desarrollo entre pueblos hermanos o hermanastros está casi hecho. Y para Bolivia sería bastante bueno. A ver, para Bolivia, no sé, claro, pero sí, y para Evo Morales. Para Evo Morales sería funesto, porque Evo Morales demostró que, dos cosas ha demostrado, que cuando él lanza este grito libertario de retornaremos al mar en marzo del 11, que es básicamente cuando él dice hemos roto no un tratado, pero sí las negociaciones de la agenda de 13 puntos con el equipo de Bachelet, que lo hereda además Piñera, él dice vamos a ir a un juicio. Durante ese tiempo y un poquito después de ese periodo, de ese lanzamiento del 23 de marzo del 11, lo tenías a Walker San Miguel visitando lugares con delegación boliviana para determinar, bueno, dónde va a ser la playa donde vamos a estar, dónde van a ser los enclaves, qué va a pasar con el ferrocarril, cuánto en ventajas tributarias y arancelarias podríamos tener, etcétera, etcétera. Demuestra que Evo Morales no confiaba en su discurso de peso de poder, que es, estamos yendo a la corte y la justicia nos va a reconocer. Eso a mí es gravísimo. Pero en el fondo a mí me parece una decisión de mucha valentía política de Evo Morales. Creo que hay que... ¿De ir a juicio o de ir a negociación? De ir a juicio. Creo que el planteamiento boliviano ha sido un planteamiento de una frescura en términos de argumentos jurídicos que ha sorprendido a Chile. Creo que se requirió de un tremendo valor político. La iniciativa fue del presidente Morales y eso yo no me canso de repetirlo. Hay que reconocérselo. Pero bueno, tú estás poniendo en duda todo. En realidad está puesto en duda todo porque resulta que tú estás diciendo que no se creía él el alcance realmente de esto y que por debajo de la mesa estaba negociando una solución de medio camino. ¿Qué es la solución de medio camino? Es una buena solución. A ver, mira, ¿coincides conmigo en que se ha generado una expectativa enorme en este país en que pasado mañana vamos a estar bañándonos en las playas bolivianas? ¿O crees, como mucha gente cree también, que los bolivianos no somos pelotudos para nada y que sabemos, la gran mayoría de los bolivianos, que este es un tema tremendamente complejo que puede llevar años y que nunca va a tener un resultado tan positivo como la expectativa que nos ha generado el propio Evo Morales? ¿Cuál es tu posición? A ver, mi posición es... Porque te veo ahí dudar. Estás tratando de quedar bien con y con Dios y con el diablo, y este programa no se trata de eso. Yo siempre he pensado que el tema de soberanía y utilidad era muy complejo. Era casi imposible. Yo no sé por qué nos hemos impuesto esa vara tan alta. La negociación de utilidad en un mundo mega globalizado. Explícale a la gente qué quiere decir ese concepto de negociación de soberanía versus utilidad. No, ni siquiera es soberanía versus utilidad, es soberanía y utilidad. Eso significa, a ver, me parece que eso fue en una reunión de 1979. El canciller en ese momento
Fernández, me parece que era, logra generar, me parece que fue una reunión incluso de la Organización de Estados Americanos, en la cual se establece que para que Bolivia pueda de ahora en adelante tener conversaciones serias con Chile, lo que tenía que ponerse en mesa era soberanía y utilidad. ¿Qué significa soberanía? Sí, salida al mar con un enclave al Pacífico nuestro, donde pudieran estar todas las instituciones, bueno, hoy desinstitucionalizadas, pero todas las instituciones habidas y por haber para el negocio y el intercambio marítimo de Bolivia. Y utilidad, además, significaba que pudiera ese lugar servirle a Bolivia tanto o más como le sirve hasta ahora a Arica. Ese es el tema. Porque para el boliviano que le interesa el mar, ¿cuál es su referente inmediato? Arica. No está pensando en Valparaíso, no está pensando en Calama. Bueno, Calama no tiene salida al mar. No está pensando en Iquique, por ejemplo, que es un megapuerto que tiene ahora Chile. Está pensando en Arica, porque Arica es con lo que estamos más relacionados. Entonces, soberanía y utilidad significaba un lugar que sea como Arica o Arica, porque en 1929 incluso estuvimos a un pelito de tener Arica, o mejor que Arica. Eso es soberanía y utilidad. Lo que estaba negociando Walker San Miguel, no sabemos ya ahora si con la anuencia absoluta y completa del presidente más su entusiasmo. ¿Tú crees que estaba el solito ahí de puro yo creo que en cantor? un momento le dijeron, muchacho, a ver, ve qué es lo que pasa. Porque la negociación de San Miguel, creo yo que hasta ahora, o sea, no le quiero dar 10 estrellitas a San Miguel, pero por lo menos en su trabajo sobre 10, 8. Es una muy buena negociación. O sea, quien la lea desprejuiciado y desinteresado de lo que son estos humores que nosotros tenemos los bolivianos hacia el mar, se puede dar cuenta que hay utilidad. Era un principio de utilidad muy interesante que además parece una negociación muy seria, ¿no? No solamente es una negociación seria, sino que en el tiempo se hubiera demostrado que fue una gran negociación. Bueno, porque ahora, además, ¿cómo compatibilizas eso con las expectativas de la gente? Chile se mete a hacer la Alianza del Pacífico. Este tratado, esta negociación, nos hubiera permitido duplicar en utilidad lo que ya teníamos. Además, hoy día seríamos parte de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué entonces el presidente decide romper esto y lanzarse a algo que es una ruleta rusa? El Tribunal de la Haya para mí es una ruleta rusa. Más allá de las grandes intervenciones que tuvieron el agente, o sea, Rodríguez Belcé, más el vocero, el equipo jurídico internacional. El equipo jurídico internacional. Más allá de esas intervenciones que sí fueron buenas jurídicamente. Creo que el equipo fue impecable, la estrategia había algunas cosas muy buena. Sí, arrinconamos a los chilenos después de mucho tiempo, los pusimos en posición incómoda, ¿no? No solamente eso, sino si lo viéramos en términos de película, de movie, veríamos que en el último minuto Bolivia anota el touchdown, o sea, pensando así a lo gringo. ¿Por qué? Porque encontramos unas minutas en las que se hablaba de soberanía que fueron pactadas en 1950 y que hasta el momento en que estamos presentando nuestros alegatos orales nadie las había encontrado. Y me parece que Rodríguez Belcé en algún momento dice, aquí está. Ahora, no le rehuyas a las preguntas. Esto es lucha libre. Y así es. Yo creo que era mejor la negociación de Walker San Miguel que irnos al aire. Respóndeme, ¿cuál crees que es la expectativa de la gente en Bolivia en relación al fallo que se viene en las próximas semanas? ¿Qué crees que está esperando la gente? No, estamos absolutamente ganadores. Y yo que soy del Bilster es como pensar que otra vez vamos a ser campeones, pero lamentablemente no es así. Muchachos, no es así. Un fallo, porque además la Haya tiene una característica que no es tan judicial como lo estamos pensando, nos hemos imaginado, sino que es un tribunal medio jurídico, medio político también. Y tiene una tendencia a lo salomónico, entre comillas. Y lo salomónico puede ser devastador para la psique boliviana. Porque, ¿qué nos diría? El fallo de la Haya es la esperanza de Evo Morales y del MAS de recuperar tanto terreno perdido en términos de credibilidad, de aprobación, de intención de voto. Pero es el bálsamo que están esperando para afrontar la próxima candidatura ilegal de Evo Morales. No, ¿tú crees que ellos están pensando en eso? ¿Están pensando en eso ellos? Yo creo que estaban pensando hasta el jueves, porque el mazazo que ha dado la tercera es cómo pueden creer y confiar en un presidente que por un lado nos dice que está negociando con nosotros de buena fe y de buena voluntad y nos manda un peso fuerte, porque San Miguel no era cualquier pollito. O sea, San Miguel era un halcón dentro de ese gabinete. Y resulta que en unos días, porque es el Día del Mar y toda la cuestión, se lanza a decir que vamos a pelearla ahora en un tribunal. Los chilenos el argumento de los chilenos es fantástico. Decir, oye, pero si ya estaban...
estaban negociando estaban con a punto nosotros de... una solución de medio camino. Sí. Y lo Y estaba una haciendo buena, y Evo una Morales con Sebastián Piñera. No era el presidente boliviano de los años 50 con no sé quién. Los dos mismos actores estaban en una negociación secreta. Sí, no, pero además estamos hablando de dos presidentes que, a ver, Piñera estaba empezando su mandato, por lo tanto todavía había ese gran matrimonio, o sea, había esa luna de miel con el electorado chileno. Y bueno, Morales todavía mantenía ciertos niveles de aceptación que estaban por encima del 50, que rozaban casi el 60. Aunque para el 11, para un ratito. El Timnis todavía no se había dado, pero ya se iba dando más o menos. No, sí, ya se había dado. Estaba en pleno. Entonces sus índices no estaban tampoco tan altos de aceptación y de favorabilidad. Ahora bien, para los chilenos pueden argumentarte dos cosas y decir fácilmente, antes, a decirles a los magistrados de La Haya, ojito, nosotros siempre hemos llevado adelante de buena voluntad las negociaciones con Bolivia y por si acaso el tema de soberanía parece que el 2011 ya para Bolivia dejó de ser importante. Claro. Ahora, ese es un mazazo para nosotros los bolivianos porque decimos, nuestro presidente y su equipo abandonó la idea de soberanía. Y se fueron por el lado de utilidad. Ahora, racionalmente, nosotros que llevamos la cabellera hoy en día, diríamos, pucha, es una buena negociación. Que además, en el contexto de la Alianza del Pacífico, podría haber sido mucho mejor para nosotros. ¿Y qué te parece el hecho que el presidente ayer, en una entrevista con El Deber, haya negado absolutamente esta negociación? Terror, eso es lo que me parece. Lo que él está expresando es terror. Yo siento que con el presidente tenemos una suerte de negacionismo ya enfermizo en él. Niega todo aquello en lo que él se ha comprometido para tratar de llevar al país en una máquina del tiempo a un estado pre de esa situación. O sea, ¿para qué negarlo? ¿Por qué no decirlo? Bueno, también sí, ahora que lo estoy pensando, sería muy complicado agarrar y decirle al país, miren muchachos, nosotros siempre supimos que La Haya es una ruleta rusa y por eso lo mandé a Walker San Miguel para tener un tratado que pudiera darnos una cercanía al mar con lo que está más de acuerdo con lo que son las nuevas generaciones. Una solución de medio camino. Además que no parece ninguna tontera porque es sentar un enclave con condiciones tremendamente favorables y es un poco el inicio para ver si en el futuro eso puede llegar a tener una condición soberana. ¿Sabes qué es lo que me pasa con Evo Morales? ¿No? Yo siento que Evo Morales nunca tiene un plan B. Y siempre le han dado un plan B. Le he dicho, presidente, cuando esto no funcione, va a utilizar este mecanismo. Entonces él dice, ok, los voy a tener. Pero en algún momento se olvida de que tiene un plan B y además lo niega. Y entonces, obstusamente, obcecadamente, obsesivamente, intenta de que pase. Bueno, como él siempre lo decía, ¿no es cierto? O sea, le metemos nomás al plan A y vemos si no sale, entonces lo podemos corregir en el camino. Pero dentro de los términos del plan A, la entrevista del Deber, a todo esto hay que felicitar a Tedeschi. Marcelo Tedeschi ayer, bueno, en esa entrevista de huevos, le hizo las preguntas que había que hacer y además siguió siendo incisivo. O sea, y reveló a un presidente Morales ya aterrorizado. En campaña electoral absolutamente además, agresivo, negándolo todo, amenazando a los medios con la ley de la mentira. Que además es otra ficción, es una ficción más ruda todavía, porque además... ¿Qué es verdad? Que aquello que legitimiza, bueno, eso no me estoy inventando, o sea, lo he leído en un par de filósofos, pero aquello que la misma gente en su mayoría legitima, eso viene a ser verdad. Y nada de lo que dice el presidente es legítimo. Ese es el gran problema. Todo esto tendrá que ver con el cambio de canciller. Es bueno cambiar al canciller semanas antes de un fallo que probablemente es la columna vertebral de las relaciones exteriores. Sí, solo si pones un canciller agresivo. Sí, solo sí, si pones un canciller agresivo. Pero Pari es un canciller agresivo. Pari es un canciller agresivo. O sea, le ha tocado defender a Maduro, a Ortega, ahí está, ese es su entrenamiento. En la OEA, el tipo... Ese es un canciller psicodélico. No tiene nada que ver, o sea, nunca está conectado con la realidad, sino con la ficción. Y él defiende el relato de la ficción. Para eso es fantástico Pari. Guanacuni no. Guanacuni aprendió a hablar en lenguaje diplomático. Incluso con este tema, lo del Yo pensé que era un tema serio, el tema marítimo para nosotros.
Yo ahorita hasta dudaría si es que la gente en la calle, la que está todavía en el atasco de los automóviles, que ya está llegando a preparar o comer algo, siente que el mar es algo muy, muy importante. Diría yo que para los transportistas es importante. Tengo la misma percepción tuya. Creo que los bolivianos somos mucho más listos de lo que el gobierno piensa y de lo que la clase política piensa, y en el fondo sabemos que el tema marítimo es un tema tremendamente complicado. No solamente y que no va a haber ninguna solución que nos devuelva nuestra condición marítima soberana no. de la noche a la mañana. Y no sé si a la gente realmente le interesa así a fondo, y que estamos muy informados, tenemos muchas expectativas, le reconocemos mucho al presidente Morales, le reconocemos mucho al equipo jurídico, al equipo en general, a Carlos Mesa, a Rodríguez Belcé, a los abogados internacionales, y sentimos orgullo alrededor del tema, pero no sé si estamos realmente en la tónica que el gobierno espera que estemos, ¿no? No nos quita el sueño. Esperando. No nos quita el sueño. Sí, o sea, sin dormir porque pasado mañana va. Porque esto se le puede convertir en un problema, Evo Morales. De hecho, es ya un problema. Es decir, si el fallo, como muy probablemente ocurra, es un fallo medio salomónico, señores, siéntense, chicos, a negociar, pero no los obligamos a ningún resultado definido, ni obligamos a ninguna solución que obligue a Chile a ceder soberanía. Bueno, la gente pues dentro de cierto tiempo dirá, oye, ¿de qué sirvió toda esta cuestión? Sí, ¿por qué gastamos tanta plata? Sí. Bueno, no, habrá algunos que dirán, pucha, sí, nos visibilizamos internacionalmente como un país que tiene capacidad de argumentar jurídicamente en un tribunal internacional, y otros dirán, teníamos un vocero de calidad y de nivel que podía callar hasta al más gritón de los periodistas chilenos. O sea, lo que pasó. Que nos hizo quedar bien, y que nos hizo sentir orgullo. Se enfrenta contra el Panzer. A ver, ayúdame con el informante. No, el programa era el informante, pero también Insulsa entró después. Con el Panzer Insulsa. O sea, discúlpame, o sea, un histórico del MAPU en Chile y de la izquierda allá. O sea, lo calla. Entonces, sí, podríamos decir un ratito, bueno, sí, fuimos grandes en ese sistema. Pero yo siento que ahorita la gente debe estar pensando, muchachos, ¿por qué no estamos en la Alianza del Pacífico? ¿Por qué? Bueno, ¿no sería acaso mejor entonces que el Tribunal de la Haya nos diga, ya siéntense a negociar solamente el tema de utilidad, y ahí empezar sobre la base de estas minutas, de estos acuerdos de Walker San Miguel? Aunque no sé si ahora Chile y Piñera dirían, muchachos, ustedes no cumplen. Ustedes tienen un entusiasmo. ¿Cómo hacemos para negociar con un compadre al que no se le puede creer? Uno. Segundo, que se entusiasma a corto plazo. O sea, ¿para qué? O sea, yo creo que negociar el ferrocarril... le puede salir pele. Al presidente Morales haber generado... Y súper bien al presidente Piñera, que a mí no me gustaría que además coincidamos en una cosa, para no estar en desacuerdo en todo. Creo que no importa cuál sea el fallo, dentro de un mes o un mes y medio, Evo Morales y el MAS lo van a vender como una victoria absoluta. ¿Cómo le vendes una victoria a una persona que sabe que es una derrota? Es un buen negocio. Solo los bilstermanistas tenemos la gran ventaja. Eso le va a resultar en términos electorales. Solo los bilstermanistas podemos vender una derrota como una gran victoria a la larga. Solo los bilstermanistas. Pero este no es un país de bilstermanistas. Afortunadamente. Así es. O sea, hay gente que no le gusta tanto la psicodelia y sí la realidad. Eso es lo que está pasando con el tema del mar. Es por eso que es un masazo esta filtración. Yo digo de los políticos chilenos, tú dices de la Cancillería chilena, pero por sobre todo también de lo que es el periodismo en Chile, porque además está sumamente bien fundamentado. ¿Cómo se nos hubiera ocurrido a nosotros en algún momento pensar que se reunieron en Calama? O que se reunieron en Arica para ver el terreno. Claro, no, ya en el lugar, digamos, ¿no? Sí. O sea, sin zapatos, sin medias, digamos, en la playa. O sea, imagínate, lo de Hilo, que es nuestro referente máximo de presidentes haciendo la foto de estar en el mar y todas las cuestiones. Pero no, aquí, igual que San Miguel estuvo en la playa con Bunster y con los representantes de Chile y Bolivia, viendo ya cuál va a ser el terreno. La playa de Macha. Y de repente salimos un 23 de marzo a decir, no, señores. Les vamos a ganar. Le ganamos la guerra en Mesa, o sea, en La Haya. Chao, Colorados de Bolivia. Mira, la gente se estará preguntando
de qué estamos hablando, la gente se estará preguntando qué debemos esperar del fallo, la gente se estará preguntando si esto le va a ayudar en términos electorales o le va a perjudicar en el fondo, porque el fallo viene pronto y para las elecciones falta un montón de tiempo. Sí. Y cuando lleguen las elecciones, te aseguro que no habremos recuperado el mar. No, pero además es un fin de ciclo también. O sea, la gente... A ver, los brasileños dicen a gente, pero yo diría la gente como el electorado. Estos 6 millones de electores que tienen voz y voto, se dan cuenta de que esto es un fin de ciclo y que ya todo lo que hace Evo Morales y su equipo le sale mal. Esto, lo de la tercera, es un mazazo para que le salga mal. Incluso el discurso sobre el fallo de La Haya. Le va a salir mal. La gente no lo va a tomar bien. Ahora, yo no te digo que al día siguiente del fallo de La Haya y de que Evo Morales proclame en Twitter que un día como hoy ganamos la salida al mar, la gente vaya a quemar el palacio de gobierno o el de la vicepresidencia como es la tradición. No va a pasar eso. Pero la gente sí va a sentir que es el momento de hacer un cambio paradigmático incluso para la historia del país, porque nos han estado engañando durante varios años con nuestros recursos además, y va a decidir hacer un cambio. Por lo que sea. Llámame ingenuo, llámame estúpido, como quieras. Yo puedo hacerlo. Espero prudencia de parte del gobierno y de Evo Morales. Sí. Este es un tema que creo que ha sido bien manejado hasta ahora. Espero no la embarremos al final. No, si acabas de cambiar a un canciller que conoce bien los protocolos y sabe medir la voz, y pones a un canciller de megáfono de plaza, ¿tú vas a creer que va a haber mesura en París? Por supuesto que no. Ahora, la gente olvida todo, ¿no? Ojalá no. No, yo creo que estas cosas no se van a olvidar. Hemos olvidado a los banqueros, ¿no? 10 años de la caída de Lehman Brothers. Hijos de la gran chingada, malditos. Esos se llevaron los ahorros, no míos, pero 10 años. ¿Por qué no le cuentas un poquito, tratas de poner en contexto a la gente de esta fecha importante, los 10 años de los banqueros que quebraron al mundo hace 10 años? Exactamente, sí, esa es la frase. Los banqueros que quebraron al mundo, que estuvieron a punto de romper absolutamente el capitalismo del mundo mundial. O sea, si hay una fecha importante para los marxistas o los neomarxistas, es esta. Porque ahí ellos estaban a punto de demostrar que el capitalismo podía romperse desde adentro. Además, desde sus propias instituciones. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos hacia el 2008? Estamos hablando de un Estados Unidos en plena campaña, una campaña muy importante. John McCain, el que acaba de morir, con grandes honores. Como diría mi abuelo, el finado John McCain era candidato por los republicanos, y por el lado de los demócratas venía un senador casi desconocido hasta ese momento que se llamaba Barack Obama, que parecía un jugador de los Harlem Globetrotters. Y es en medio de esa campaña, todavía estaba Bush Jr. como presidente. Se dan cuenta que la burbuja o la espiral de la burbuja de lo que eran los créditos, se llamaban los créditos basura en realidad. Y es una forma también muy despectiva de decirlo, porque los créditos basuras eran básicamente, tú ibas a un banco o a una organización crediticia y le decías quiero comprarme una casa, y te decían tienes acceso al crédito sin ningún tipo de condicionamiento como a lo que estamos acostumbrados acá. Ni siquiera les pedían fotocopia del carnet de identidad. No, les entregaban el crédito como sea a personas que dependían fundamentalmente de sus ingresos laborales. Estamos hablando de personas que incluso tenían 2 chambas para poder pagar la hipoteca de la mega casa que se estaban comprando. De casas de $2 millones, sí, que estaban, además de $1 porque sobrevaluadas. Los banqueros les vendieron la idea a los norteamericanos, mucho afroamericano, mucho latino, o sea, gente pobre, clase media baja, les dijeron, tu casa es un bien que se puede convertir en algún momento en tu propio banco. Tu casa está valuada en $2 millones. Eso significa que tienes $2 millones para jugar con eso. Y la gente se lo creyó. El tema es que estos créditos basura estaban construidos sobre algoritmos y sobre ciertas matemáticas que si ocurría algo especulativas. Absolutamente especulativas. ¿Eso qué quiere decir? Que si variaba el precio de un commodity en Estados Unidos, esa fórmula hacía que el interés se duplicaba o triplicaba. Y eso es lo que ocurrió. A ver, acuérdate que hace 10 años, 2008, empieza la escalada del precio del petróleo, que es algo con lo que no contaban tanto, ¿no? Su precio máximo llega a ser en 110 el 2010-2011 más o menos. Y claro, como se modifican las fórmulas, la gente empieza a dejar de pagar las hipotecas de sus casas. Y los bancos, para no perder, porque es infraestructura, es un bien inmueble, empiezan a quitarle las casas.
Ese es el quiebre más grande del sistema capitalista. Pero además ocurre una belleza. Porque los bancos que quieren, Lehman Brothers, está Fannie, tenían Fannie Mae, algo por el estilo. Fannie Mae. Tenían unos nombres súper rarísimos, además, ¿no? Que era como que yo empiezo a dar préstamos, más o menos. El gobierno de Bush, aconsejado por Goldman Sachs, que si hay algún enemigo del mundo mundial y del capitalismo, tiene que ser Goldman Sachs, ¿no? Empieza a recomendar a la gente del gobierno norteamericano lo que hay que hacer es un bailout. Un bailout es básicamente cuando tú le pagas la deuda que adquirió tu hijo o tu hija. A mí me ha pasado ya una vez. Y el gobierno norteamericano rescata a los bancos que estaban mal, Freddie y Fannie Mae, estaba el Lehman Brothers ya no lo logra rescatar porque dice alguien tiene que pagar. Bank of America estaba en serios problemas, pero los otros bancos también sí iban a recibir una ponchada de plata. Los que han visto Capitalismo, una historia de amor de Michael Moore, es un gran documental, ahí sale las cifras, son $70 mil millones de dólares. Bueno, la hazaña, el hueco que dejan al mundo entero, a la economía mundial, es de una cifra, de una cantidad de ceros que es ilegible. Es decir, oye, quebraron un país, quebraron Islandia. Islandia fue el primer país en pagarle el Grecia, pato. España, Italia entran también en la crisis, porque ahí estaba la crisis también. ¿Y cuál es el antecedente de esto? Un sistema financiero especulativo, pero una banda de delincuentes. Sí, bueno, además iniciado... Pero después de la crisis de la caída, de la Gran Depresión de los años 30, viene todo décadas de regulación para fuertes, que nunca más vuelva a pasar esto, y con el gobierno de Reagan empieza todo un proceso de desregulación, de darle poder, cada día más poder al sistema financiero, hasta que hace 10 años llega este momento en el cual operan como una banda, porque no solamente son los bancos, hay que ser bien claro, estaban metidos en esa mafia las aseguradoras, las calificadoras de riesgo, las auditoras, era todo el sistema financiero, coludido en esta estafa global que le cuesta, creo que 5 o 10 veces el tamaño del Producto Interno Bruto norteamericano al mundo entero, con consecuencias para hasta el último ciudadano de este mundo. No, que hasta el día de hoy, o sea, la confianza no se ha vuelto a dar. Los banqueros quebraron al mundo hace 10 años, pero los banqueros son rescatados por Estados Unidos. Son rescatados por el gobierno de Estados Unidos. Socialismo al revés, digamos. Exactamente. Socialismo. Bueno, no hay que olvidar también que esta falla en la regulación sí la inicia Reagan con todo su programa de Make America Great Again, ¿no es cierto? De desregulación. De regulación y de deslocalización y de poncharse a los sindicatos. Se vuelven los dueños del mundo. Claro, no, además 20 años es la época de la película Wall Street con Gordon Gekko. O sea, para quienes se han visto Piedra libre para los financieros en general, whisky, ¿no? Claro, azul somos los dueños del mundo, nadie nos los controla. Dueños del mundo. Clinton también ayuda en eso. También era la forma en la que él entendía la tercera vía. O sea, Clinton también ayuda. Obama trata de en algún momento, él propone un modelo, como tú le llamas socialista, que es decir, oye muchachos, vamos a prestar la plata a los bancos, pero es que además ellos tienen que garantizar que esa plata la van a utilizar para no hacer daño a aquellos a los que están sufriendo, que eran los trabajadores. Ya vémoslo así, gente que tiene dos trabajos. En Estados Unidos ya se acabó el sueño americano. ¿Quién pagó el Nadie pato? trabaja, nadie tiene una sola pega. ¿Quién pagó esa deuda de decenas de ceros? ¿Quién la pagó al final? El gobierno norteamericano. ¿Y de quién es esa plata? Del electorado norteamericano. Y no sé, en Islandia, en Grecia, en España. Eso sí. ¿Quién? Al final lo pagó la gente. Los fondos de pensión. Al final lo pagó la gente de a sobre pie. todo los rentistas, los pensionistas. Creo que hace rato estaba Roxana con el chino Bonadona hablando precisamente de rentas y pensiones. A ver, muchachos, quienes pagan las deudas de los gobiernos son siempre los pensionistas. Lo pagaron con los Kirchner y lo están pagando ahora con Macri. Así, si queremos ver algo de cerca. Que en Estados Unidos lo pagaron ellos, en Islandia lo pagaron ellos, en Grecia lo pagaron ellos. Lo pagaremos después de que salga Evo Morales. También ese es tema de otro programa, ¿no? La vamos a pagar. Pero mira cómo es. La banca y el sistema financiero del primer mundo quebró al mundo hace 10 años y hoy nadie se acuerda. Los del Banco Unión se acuerdan. Los del Banco Unión se acuerdan. Pari y compañía. Pari y compañía se acuerdan y dicen, mire, si los gringos podrían hacer esto, yo también lo puedo hacer. Y de hecho lo hicieron. Y los han rescatado. Y otra vez el gobierno boliviano va y rescata al Banco Unión.
A mí no me deja de llamar la atención cómo la gente se olvida, cómo los sistemas de dominación financiera se terminan imponiendo sobre la ignorancia o sobre el peso de las comunicaciones o sobre el peso del sistema político también involucrado en algo así. Pasan 10 años y nadie se acuerda de una barbaridad de ese tamaño que le ha costado tanto a gente inocente. Bueno, lo que pasa es que, a ver, también hay la patria facebookera, si puede empezar a buscar, hay un libro que se llama Crash, que se llama La Caída, es reciente, es de un investigador económico, que habla precisamente de eso. ¿Por qué nos estamos olvidando de Big Short, otra película, no? Big Short, gran peli, gran peli, sí, y además ahí mostraba muy bien. Desempolvemos las películas en el 10º aniversario. Vamos a Netflix, vamos al Club de Video, vamos a la calle a comprar peliculitas. Sí. No nos Capitalismo en historia de cagada amor global tan horrorosa. El documental de Matt Damon que hace sobre eso, donde lo mejor, el highlight es la entrevista a los muchachos de la London School of Economics, que además ahí descubren que Gaddafi les había estado pasando plata para que su hijo se pueda graduar. Ah, qué casualidad. No hablemos de graduaciones de hijos. Ni de hijas tampoco. Pero sí, hay que rescatar esos documentales, películas. Es la mejor manera de acercarse a un tema tremendamente complejo, árido, financiero, que parece que está tan complejo que lo hemos olvidado. No, pero empezar a llamar a las reguladoras. O sea, empecemos a llamar a la ASFI todos los días, muchachos, muchachas, para saber qué está pasando con nuestra plata. Sobre todo si tienes cuenta en el Banco Unión o en algunos otros bancos. ¿Y qué va a pasar con la plata en nuestras jubilaciones? ¿Qué va a pasar con la AFP? ¿Cómo anda la deuda interna boliviana? Es decir, aprendamos de lo que ha pasado afuera y nos estamos comiendo de estos cataclismos. ¿Por qué más pasaba eso? ¿Por qué la gente empezó a comprarse hipotecas de miércoles, más o menos? Hipotecas que sabían que no podían pagar. Porque en algún momento tanto los gobiernos de Clinton como los de Bush como los de Reagan les dijeron, nosotros estamos empezando a crecer a un ritmo que no crece casi nadie. Lo mismo nos dicen a nosotros, muchachos, estamos creciendo a un ritmo que no crece casi nadie en Latinoamérica. Nos visibilizan como uno de los mejores países en lo que es desempeño económico. Y a mí me sorprende porque además no hay inversiones extranjeras. No hay, pues. Hay créditos extranjeros. Porque no hay seguridad jurídica. Por eso no llega un mango de afuera a este ¿Cómo país? Puede haber seguridad jurídica? Plata china sí llega. Volvamos hagamos el loop al inicio. ¿Cómo puede haber seguridad jurídica cuando empiezas a negociar y que dices que los pactos se deben respetar y los haces por debajo y luego dices, no, ahora te voy a demandar? ¿Cómo puede haber seguridad jurídica con eso? Lo que hay es ruleta rusa en este país. En todo caso, la recomendación está hecha. No olvidemos, vayamos, aunque sea, a mirar películas que nos recuerden este 10º aniversario de esa de la caída, de la del crash. hazaña de los banqueros y del sistema financiero que nos ha pasado una factura horrorosa al resto de la humanidad. Memorícense a estos nombres: Lehman Brothers y Goldman Sachs. Memorícenlos. Los profetas de las finanzas. Ellos son anticapitalistas en realidad, pero al mismo tiempo también son los mejores capitalistas. Me acuerdo que había un economista soviético ya del 38 que decía que el capitalismo posiblemente nunca llegue a romperse y por eso Stalin lo manda a fusilar. Parecía en ese momento que el capitalismo globalizado financiero había llegado a un límite, ¿no? Había tocado el techo, el mundo entero se sacudió. Lo que la gente no se da cuenta tampoco es que todo eso tiene un correlato político, una consecuencia política que generalmente llega después. Yo creo que el efecto de todo esto ha sido este descrédito horroroso en la política, en los políticos, en los partidos, en todo, ¿no? Que se expresa, no sé, en Francia con la caída del sistema político y la emergencia del presidente Macron. Claro que es un outsider, ¿no? Sí, en España con Podemos y con Ciudadanos, es decir, la gente no se da cuenta tampoco, pero probablemente las consecuencias sociales y políticas de estas barbaridades llegan con el tiempo y uno termina pagando facturas horrorosas, ¿no? Esta despolitización que existe en todo el mundo. Los populismos de derecha. Exactamente, ¿no? Yo te voy a vender la pomada y la pomada ahora cuesta tantos, ¿no? O sea, la pomada cuesta sacar migrantes. ¿No será Trump una consecuencia de estos después de 10 años? Una de las consecuencias de esto que hemos olvidado. O sea, si hay alguien que es experto en quebrar es Trump.
Oye, nos están echando. Bueno, definamos esto como empate técnico Bueno, y nos encontraremos el martesitos de la próxima semana. a ver si con temas menos aburridos. Pero más alimentados, ¿no? Porque las llaves no han sido tan fuertes. Yo me comprometo a comer un poquito más de maizoi con chía. Yo me comprometo a sacarte la cresta la próxima O sea, semana. sí, el problema es que hay una gran asimetría. Porque yo soy maizoi y chía y tú eres pura paella. Eso no está bien. Son ineptos para gobernar, pero buenos para insultar. Y encima un impostor. Hay que botarlo del Yo país. le estoy preguntando, presidente, por lo que Yo le pregunto. estableció su... Lucha libre.